Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches mis queridos seres humanos. Para mí es un placer, nuevamente estar aquí, compartiendo con ustedes el presente video. Contenido que si logramos escucharlo atentamente de principio a fin y, sobre todo comprenderlo e interiorizarlo, estos sagrados conocimientos, créanme que, en muchas relaciones de nuestras vidas, como relaciones laborales, relaciones políticas, relaciones de hijos a padres entre muchas otras más, si es que aplicamos correctamente este conocimiento ancestral que les voy a decir al final del video, créanme que podrán obtener resultados favorables y prósperos para ustedes mismos en diferentes situaciones de sus vidas. Pero antes de comentarles lo importante que es tener presente este tipo de conocimientos a la hora en que nos interrelacionamos en la vida, para poder asimilar este conocimiento que les voy a compartir, es necesario que comprendamos a través de ejemplos, hechos y sucesos reales que se hayan dado a lo largo de la historia o en nuestras vidas. Es por ello que comenzaré con la siguiente historia. Había una vez, en el glorioso siglo XVII, cuando las luces del sol iluminaban cada rincón de la corte francesa, un hombre extraordinario llamado Nicolas Fouquet. Este caballero no solo era rico, sino también refinado, inteligente y generoso, cualidades que lo llevaron a ser ministro de Finanzas de Luis XIV, el rey más poderoso de su tiempo, conocido como el Rey Sol. Bajo su manto, Francia brillaba como nunca antes, y Fouquet, con su carisma, contribuyó a ese esplendor. Fouquet tenía una pasión indescriptible por la belleza y las artes, y su vida estaba envuelta en el más exquisito lujo que alguien pudiera imaginar. Como una joya en la corona de sus logros, Fouquet construyó el castillo de Vaux-le-Vicomte, un palacio tan magnífico que parecía haber sido diseñado por los propios dioses. Era un lugar donde los jardines bailaban con la brisa y las fuentes cantaban melodías que acariciaban el alma. Es así que llegó el día en que Fouquet decidió ofrecer la fiesta más grandiosa que el mundo hubiera conocido. En la cálida noche del 17 de agosto de 1661, todo estaba preparado. El cielo, despejado y adornado con estrellas, parecía estar en sintonía con la grandeza de lo que estaba por suceder. Luis XIV, acompañado de la nobleza de toda Europa, llegaba como el invitado más esperado, mientras una multitud expectante contenía la respiración. Es así que la velada comenzó, y todo, desde los jardines impecablemente diseñados hasta los banquetes interminables, superaba cualquier cosa que Luis XIV hubiera visto en su vida. Las lámparas colgaban como luciérnagas encantadas, y la música, interpretada por los mejores músicos de la época, envolvía el aire como un susurro mágico. Cada rincón del castillo brillaba como si estuviera tocado por el sol mismo. Sin embargo, a medida que la noche avanzaba, una inquietud comenzó a apoderarse del corazón del joven rey Luis XIV. Mientras Fouquet, sonriente y seguro de su lealtad, ofrecía su hospitalidad, acompañándolo por todos los lugares del palacio y enseñándole las maravillas que había diseñado para el rey, pero que en esta caminata los invitados homenajeaban a Fouquet, lo saludan muy amablemente por la admiración de lo que había creado para el rey. Es así que en esas circunstancias la presencia del rey Luis XIV por parte de los invitados pasó desapercibido cuando se encontraba acompañado de Fouquet. Fue en ese ínterin en donde comenzó a crecer algo oscuro dentro de Luis XIV en contra de Fouquet. Al principio, el rey miraba maravillado, pero a medida que las horas pasaban, se sentía cada vez más pequeño frente a la magnificencia que Fouquet desplegaba, preguntándose cómo es posible que mi ministro tenga tanto poder, tanta riqueza, tanto carisma, se preguntaba en silencio. Era como si, por un momento, el centro del universo hubiera dejado de ser él, el Rey Sol, para ser Fouquet. Luis XIV, quien había sido criado para creer que su poder era absoluto y su esplendor incomparable, sintió una punzada en el corazón, una mezcla de celos, inseguridad y furia. Fouquet, sin proponérselo, había encendido en el rey un miedo terrible, el temor a ser eclipsado. Esa sensación creció como una tormenta silenciosa en la mente del monarca, hasta que, incapaz de soportarlo más, tomó una decisión fatídica, señalando en su interior que Fouquet no podía seguir brillando con tanta intensidad, no cuando el propio rey debía ser el astro más luminoso en el firmamento de Francia.
Es así que la fiesta terminó en aplausos y ovaciones, pero en la mente de Luis XIV, la decisión ya estaba tomada. El esplendor de Fouquet había sellado su destino. 3 semanas después, el 5 de septiembre de 1661, cuando el castillo aún resonaba con los ecos de la música y los banquetes, Fouquet fue arrestado por el jefe de los mosqueteros del rey D'Artagnan y 3 meses más tarde fue juzgado por desfalco al Tesoro Nacional y hallado culpable y enviado a la prisión más remota de Francia, donde pasó los últimos 20 años de su vida en solitaria reclusión. Años después se supo que la mayor parte de los fondos, de cuyo robo se le acusó, habían sido sustraídos para la corona y aprobados por el rey Luis XIV. Ahora la pregunta que nos deberíamos de hacer es la siguiente: ¿pero qué pasó aquí? Si lo único que quería el joven ministro Nicolas Fouquet era ganarse la confianza del joven rey Luis XIV, ya que las intenciones de Fouquet para con el rey eran las mejores, ¿qué pasó? ¿Por qué terminó en una prisión lejana los últimos 20 años de su vida? Ustedes se han puesto a pensar por qué en muchas ocasiones, ya sea en el trabajo, en la familia, en algunas reuniones sociales, en el salón de clases, a pesar de que a veces hacemos lo correcto, al final terminamos perjudicados? ¿Por qué sucede esto, si se supone que estamos haciendo lo correcto? Entonces he aquí donde les voy a enseñar a ver, a interpretar más allá de lo normal, más allá de lo que cualquier persona podría observar, analizar, ya que por más que hagamos las cosas bien, por más que las acciones que realicemos sean las correctas y lógicas posibles, existen otros aspectos, otros factores mucho más importantes que la razón, que lo correcto, que lo adecuado, que tal vez a un nivel primario se piense que es lo más importante es hacer las cosas bien o hacer lo correcto, pero que, por encima de ese nivel, como les digo, existen otros factores que influyen y pueden generar una situación muy negativa para nosotros si no tenemos en cuenta el conocimiento que les trato de transmitir. Bien, ahora analicemos, ¿por qué pasó eso con el ministro de Finanzas, Fouquet? Sí, lo único que él quería era ganarse el aprecio y respeto del rey Luis XIV. Lo cierto es que Luis XIV, conocido como el Rey Sol, era un hombre muy orgulloso y arrogante, que deseaba ser siempre el centro de atención. No soportaba que nadie lo superase en opulencia, y mucho menos ser opacado por sus súbditos, como su ministro de Finanzas. Pero, ¿cómo es que Luis XIV fue opacado? Analicemos. La noche de la fiesta que realizó Fouquet, al presentar ante Luis XIV espectáculo tras espectáculo, uno más espléndido que el otro, Fouquet tuvo la intención de demostrar su lealtad y devoción al rey. Fouquet esperaba que aquella fiesta no solo le permitiera recuperar el beneplácito del monarca, sino también mostrarle su buen gusto, sus relaciones y su popularidad. Quería hacerle notar al rey que él era indispensable para su reinado, ya que era muy conocido, elogiado y amado por el pueblo, por grandes pensadores y celebridades de la época, que ese día acudieron a la fiesta. Sin embargo, todo aquello, que según la perspectiva de Fouquet sería muy beneficioso para el rey Luis XIV, generó exactamente lo contrario. Cada nuevo espectáculo, cada sonrisa de apreciación dirigida por los huéspedes a Fouquet cuando éste iba acompañado del rey, hicieron sentir a Luis XIV que sus propios amigos y súbditos estaban más fascinados con el ministro de Finanzas que con él. Fouquet hacía ostentación indebida de su fortuna y poder, y, en lugar de halagar a Luis XIV, la elaborada fiesta de Fouquet ofendió la vanidad personal del soberano. Por supuesto, Luis XIV no se iba a quedar callado. Encontró una excusa conveniente para librarse del hombre que, sin darse cuenta, lo había hecho sentirse inseguro y opacado. Entonces, la pregunta ahora es, ¿qué lección, qué aprendizaje, qué conocimiento trascendental obtenemos de este pasaje? Primero, antes de intentar o ejecutar alguna acción o idea, tienes que tener en cuenta a quién lo vas a hacer. Es decir, debes conocer primero cómo es esa persona, quién es esa persona, cuál es la posición de esa persona con respecto a ti. Imagina, por ejemplo, las siguientes situaciones. Supongamos que eres un empleado muy competente en una oficina y, en una reunión de equipo, tu jefe presenta una propuesta que tiene algunos errores. Tú, con buena intención, lo corriges públicamente frente a todos.
Aunque lo hiciste para ayudar, mejorar la idea y contribuir con el trabajo en equipo, tu jefe se siente avergonzado y desafiado. ¿Qué crees que pasará en la mente de tu jefe después de ese suceso? Inevitablemente, tu jefe verá tus intervenciones como una amenaza, y es probable que en la próxima reunión no te llame. Tal vez te envíe a hacer tareas que no te corresponden, pero que, a su criterio, tú debes realizar. A partir de ese momento, cualquier mínimo error que cometas será duramente señalado, ya sea verbalmente o por escrito. ¿Te das cuenta ahora de por qué es necesario tener presente este maravilloso conocimiento que reza: nunca le hagas sombra a tu amo? Lo mejor que podrías haber hecho como empleado sería, en lugar de corregirlo en público, ofrecer tu ayuda en privado o hacer sugerencias de una manera que no lo exponga, haciendo que sienta que su liderazgo sigue siendo respetado y valorado. Otra situación, por ejemplo, en el mundo académico. Eres estudiante en una clase universitaria y el profesor comete un error al explicar un concepto. Decides corregirlo de inmediato, mostrando que conoces bien el tema. ¿Qué crees que pasará después de esa corrección? El profesor se sentirá desafiado en su autoridad, y eso podría afectar tu relación con él en el futuro, ya que tiene la posibilidad de influir en tus notas. Y peor aún, imagínate que es un profesor que siempre quiere tener la razón y no acepta otros puntos de vista. Inevitablemente, es muy probable que esto se refleje en las calificaciones que te ponga. En todas estas situaciones que hemos analizado, que son ejemplos de hechos reales que se han dado a lo largo de la historia de la humanidad, no solo ahora, sino desde hace mucho tiempo atrás, ¿acaso Nicolas Fouquet, el joven empleado o el estudiante actuaron con maldad? ¿Hicieron algo para menospreciar, intimidar o avergonzar a sus superiores? No, por supuesto que no. Ninguno de ellos quiso hacer eso. Pero lo cierto es que, desde un punto de vista básico y unilateral, estas acciones no parecen generar conflictos. Sin embargo, cuando se observan desde una perspectiva más amplia, nuestras acciones pueden desatar una serie de acontecimientos negativos que, sin darnos cuenta, nos perjudican. Luego nos preguntamos, ¿por qué me pasa esto a mí, si solo hice lo correcto? Y la respuesta es que quizás hiciste lo correcto desde tu perspectiva, pero desde una perspectiva más amplia, podrías haber incomodado a tu superior, lo hiciste sentir avergonzado, lo opacaste con tu inteligencia, carisma o seguridad, y eso lo inquietó. El destino de Fouquet lo corren todos aquellos que, de una u otra forma, desequilibran la autoestima de su amo, hieren su vanidad o le hacen dudar de su preeminencia. En resumen, nunca le hagas sombra a tu amo. Antes de actuar, conoce a la persona a la que te diriges y conócete a ti mismo. Solo así, es muy probable que salgas victorioso en cualquier contienda. En cada uno de estos ejemplos, la lección es la misma: el poder y las relaciones sociales son frágiles. Saber cuándo y cómo destacar, y cuándo permitir que otros lo hagan, es clave para construir relaciones saludables y evitar tensiones innecesarias. Aplicar esta ley no significa fingir incompetencia, sino ser estratégico en cómo manejas tu éxito en relación con quienes tienen autoridad o poder sobre ti. Si te gustó el video, recuerda darle like, compartirlo y dejar tus comentarios, sean buenos o malos, para que pueda saber qué piensas. Hasta la próxima oportunidad, queridos seres humanos. Que Dios y la vida los iluminen y acompañen en cada paso que damos en esta maravillosa existencia.